Vamos a arrancar con el tema 1. En los distintos temas vamos a tratar de, en cada uno de estos teóricos, visualizar varios aspectos que están medianamente vinculados. ¿Está bien? Hoy vamos a trabajar sobre estas 4 cosas fundamentalmente. ¿Está bien? Las bases, vamos a tratar de discutir lo que son las bases, lo que llamamos las bases genéticas del desarrollo. Es decir, cómo se entiende el proceso de desarrollo hoy en día. Y vamos a empezar arrancando con lo que era la embriología tradicional, la embriología comparada, para ubicarnos en el problema. Vamos a conversar un poquito sobre qué es la equivalencia genómica y cuál es su relevancia. Y vamos a darnos cuenta progresivamente que un punto fundamental de esto es la regulación génica. Y vamos a repasar la regulación génica que ustedes vieron en el curso anterior. Vamos a arrancar haciendo un repaso fuerte de eso. Y vamos a ver algo de modelos de estudio de la biología del desarrollo y sobre todo de métodos. Porque algunos de estos métodos los vamos a estar utilizando en los ejercicios de las discusiones. Entonces está bueno que ustedes entiendan la lógica atrás de los métodos. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo primero es arrancar con las preguntas clásicas, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, cuando somos niños, preguntamos de dónde vienen los niños, cómo nacen, ¿no? Esa pregunta está siempre en la historia de la humanidad desde el arranque, y además en la curiosidad de ver que no solo los seres humanos tenemos un proceso de aparición y de desarrollo, sino que otros organismos también lo tienen. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las bases de esto? ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo es que se va transformando esto progresivamente, estos pequeñas cositas, estos pequeños huevitos negritos marrones que veo en el agua, esa masa de huevitos, hasta formar estos renacuajos que primero desarrollan patitas, después pierden la cola y termina siendo una ranita? Muchos de ustedes posiblemente hayan estado jugando con renacuajos, mirando este tipo de cosas y haciéndose preguntas de ese tipo. Las preguntas clásicas del desarrollo tienen que ver con esto. Aquí tenemos una imagen del homúnculo de 1694, una manera en que se veía qué era lo que podía suceder con cómo se generaban los distintos organismos. Se decía, bueno, hay un pequeño hombrecito que es pasado y que tiene que ver con el desarrollo de otras personas. Pero una de las primeras preguntas tiene que ver con la reproducción. Y si la miramos desde la perspectiva nuestra, estudiantes de medicina, que ya estamos mirando las cosas desde otra perspectiva, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo se generan los gametos? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus especializaciones? Porque los gametos son fundamentales para que cuando se unen formen un cigoto, una célula que va a ser la que va a dar origen a otro organismo. Esa célula, ese cigoto, comienza un proceso de división. Se divide para dar todo un montón de células que terminamos siendo cada uno de nosotros. ¿Cómo saben las células cuándo dividirse? ¿Cuándo dejar de hacerlo? ¿Cuáles son las señales que le dicen a la célula, ahora hay que dividirse, ahora no? Esto tiene que ver con el crecimiento celular, con la proliferación. Entonces, fíjense que estamos introduciendo conceptos asociados, proliferación, reproducción, crecimiento, pero también nosotros estamos formados por un montón de órganos distintos, que tienen tejidos distintos, que tienen tipos celulares distintos, que son el eje de este curso, los distintos tipos celulares. ¿Cómo llegamos a generar más de 200 tipos celulares a partir de una célula? Esa célula se puede transformar en cualquiera de esos 200 tipos celulares. ¿Cómo van progresivamente diferenciándose? El proceso de diferenciación es esencial y es un proceso central en esto que estamos viendo y que nos va a ayudar a entender mejor después de dónde vienen los tejidos y cuál es su estructura, o por lo menos eso es lo que nosotros esperábamos, ¿tá? ¿Cómo se organizan esas células en tejidos y órganos? ¿Por qué determinado órgano está formado por determinados tipos celulares que se parecen entre sí pero que difieren del de al lado? ¿En qué difieren? ¿Cómo se mantienen unidas? Hay comunicación entre las células.
No solo hay un proceso de diferenciación que tiene que ver con utilizar de manera diferente distintos genes para fabricar distintas proteínas, sino que a su vez el proceso de desarrollo es un proceso coordinado, donde tiene que ver cada una de las células, pero también qué es lo que pasa con el entorno. ¿Está bien? Entonces, el proceso de morfogénesis, de organogénesis y de morfogénesis es un proceso esencial en la biología del desarrollo. ¿Qué cambios en el desarrollo son responsables de la aparición de nuevas formas de vida? ¿Qué pasa con esto con la evolución? ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Y cómo interactúa el ambiente con el desarrollo? Porque sabemos que también hay interacciones con el ambiente. Sabemos que hay elementos del ambiente que pueden alterar el desarrollo. Eso lo hemos visto pila de veces con personas que están expuestas a determinados elementos que son teratógenos y que producen alteraciones en el embrión y que nacen determinadas alteraciones producto de la exposición a algunos elementos ambientales. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, son varias preguntas importantes que se fueron respondiendo progresivamente a lo largo de la historia desde distintos puntos de vista. El interés por esto comenzó con la embriología clásica, con mirar, estudiar embriones de distintos organismos, mirar, tratar de entender de un organismo donde era posible ver. ¿Está bien? Y la embriología fue siempre una disciplina más bien descriptiva, al principio de grandes cambios morfológicos, después, con el avance de la ciencia, se empezó a hacer una disciplina que era un poco más descriptiva, más detallada, desde las células, desde los tejidos, entender cuáles eran los tipos celulares, los que formaban cada uno de los tejidos, cómo interactuaban unos con otros. Seguía siendo una embriología, pero era una embriología ya más experimental, donde uno comenzaba a mover cosas y ver qué pasaba, comenzaba a interactuar y a ver qué era lo que sucedía, entraba a analizar cambios. Y en el último tiempo, yo diría que sobre fines del siglo pasado y todo lo que va de este siglo, incorporó otros elementos que se fueron desarrollando de las ciencias, como era la biología molecular y la genética. Y esto trajo otro enfoque, que era el enfoque de entender qué estaba detrás de esto. ¿Está bien? De esto que ahora que entendíamos a nivel de estructura y a nivel de célula, bueno, ¿cómo se regula esto? ¿Cuáles son los elementos moleculares que tienen que ver con esto? ¿Cuáles son las moléculas que participan? ¿Cuáles son los genes? ¿Cómo se prenden? ¿Cómo se apagan? Hoy en día, mediados de la década del 20 del siglo XXI, estamos entrando en otra etapa, que cuando ustedes terminen la carrera posiblemente ya esté más avanzada, que es entender estos procesos desde lo que sucede en cada una de las células. Estamos empezando a entender qué genes prende y apaga cada célula en un momento y cómo interacciona con las vecinas a un nivel de detalle a través de la genómica que antes no tenía. ¿Está bien? Entonces estamos entrando en una nueva etapa de avance de esto. Se han utilizado diversos organismos como modelo para este estudio. La mosca drosófila, el erizo de mar, los nematos, las ranas, el pez cebra, el pollo. Los huevos de pollo son claramente un ovocito muy grande que podemos analizar y hacer muchos experimentos. Y en el caso de los mamíferos, los ratones, porque no es posible hacer experimentación en humanos. ¿Qué ventajas tienen estos organismos? En general, ciclos de vida relativamente cortos, huevos grandes, posibilidad de hacer experimentos y herramientas genéticas disponibles que nos permiten hacer experimentos y analizar esto desde la perspectiva genética. Pero esto arrancó con la embriología comparada. Von Baer miraba embriones de distintos organismos, el hombre, una comadreja, un pollo, una salamandra, un pescado, y decía, al inicio del desarrollo estos embriones se parecen. Tienen algo común, tienen un parecido, que a medida que van avanzando empiezan a diferenciarse, pero hay algo común. Y esta pregunta de la embriología, que arranca con la embriología comparada, tiene que ver con que los primeros pasos del desarrollo son los mismos evolutivamente en todos. Así sea una medusa, desde una medusa hasta el hombre, ¿tá? Pasando por todos los organismos en el medio, los procesos de desarrollo esencialmente son los mismos. Tenemos
Un primer paso que es la unión de gametos haploides para formar un cigoto. Una única célula diploide. Y esa única célula diploide, absolutamente totipotente, con capacidad de dar lugar a todo, comienza un proceso de división, de segmentación, de división celular para dar lugar a una masa de células, lo que muchas veces conocemos como una mórula, etc. Y ese grupo de células que está creciendo, que se está dividiendo, comienza un proceso de diferenciación. Las células empiezan a ser distintas unas de otras. ¿Por qué? Porque están expresando distintos genes. Y este proceso de crecimiento y diferenciación hace que esta masa de células comience a moverse y a reorganizarse. Cuando el embrión crece, se reorganiza. Y hay un proceso de migración celular que tiene que ver con lo que conocemos como la gastrulación, el reordenamiento de las células en el embrión que da lugar a capas celulares. Cada una de esas capas va a dar lugar a distintos linajes celulares. La epidermis, el tejido nervioso, el tubo digestivo, los músculos, el sistema esquelético, etc. Pero esto tiene que ver con la migración celular, y para que haya migración celular las células se tienen que mover, y para moverse tienen que saber de dónde voy hasta dónde voy. Entonces se tienen que guiar, y para guiarse es importante la comunicación celular. Las células tienen que saber, contactándose con sus vecinas, hacia dónde van. Entonces, a medida que estas células se van moviendo y van ubicándose en distintos lugares, continúa el proceso de diferenciación. Y este proceso de diferenciación lleva a que las células en un determinado lugar y en un determinado momento comiencen a adquirir determinadas características y comience un proceso de organogénesis, formar los distintos órganos especializados para cada función. Entonces, el proceso de desarrollo es un proceso continuo en el tiempo y en el espacio, complejo, difícil de entender, difícil de disecar, pero estos pasos son fundamentales. Y un elemento fundamental de esto es, hay alguien que tiene que estar aparte de toda esta locura, hasta cuando los necesitemos, que son las células de la línea germinal, las células que van a dar lugar a la siguiente generación. Y estas células se apartan, se segregan, como lo vamos a ver más adelante. Todo el proceso arranca, ¿vamos bien? ¿Preguntas por ahora? ¿No? Bueno, todo el proceso arranca con la fecundación, la formación de un cigoto. Aquí tenemos un ovocito de erizo de mar, una célula gigante, como lo pueden ver ustedes, espermatozoides, células pequeñas. Los gametos son distintos, las células femeninas generalmente muy grandes, con mucho material almacenado para arrancar los primeros pasos del desarrollo, y los gametos masculinos, un acúmulo de información genética compactado, pronto para entrar en la otra célula y disparar el proceso. Cuando uno de estos espermatozoides logra ingresar y se da la fecundación, aquí tienen un montón de espermatozoides en la vuelta, alguno entra, se dan algunos casos de depolarización de las células, una onda de calcio que ustedes pueden seguir acá, que ocurre muy rápidamente, y esa es una primera señal. Una primera señal que dispara procesos y que arranca un nuevo conjunto de estos dos gametos dentro de este citoplasma. Lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero esta nueva célula que se formó, este cigoto, por la unión de estos dos pronúcleos, comienza rápidamente un proceso de segmentación, de división celular. En general, las primeras divisiones son sin crecimiento. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, en los anfibios que tienen esos ovocitos grandes, esto comienza a producirse las divisiones, y hay divisiones que son un poco asimétricas. Las células son más chiquitas de un lado que del otro, porque de este lado tienen más pelo, más nutrientes para el proceso. Pasa lo mismo, como por ejemplo con los peces, que solo dividen en una parte. Y en el caso de los mamíferos, que tenemos ovocitos chiquitos, con muy poco vitelo, lo que sucede es, esto comienza a dividirse, 2 células, 4 células, 8 células. Esto se compacta, 16 células, tenemos una mórula compactada, hasta que pasamos a tener
un blastocisto con un macizo celular interno y un blasto por afuera, y esto continúa. ¿Qué sigue a esto? Las células se están dividiendo, se están organizando, se están reorganizando, comienzan a moverse, se mueven. Así tenemos un ejemplo en anfibios de la gastrulación. Hay migración celular, hay crecimiento. Esto es lo que sucede en los mamíferos, es un poco más complejo. Lo vamos a ver más en detalle más adelante. A medida que esto sucede, las células que se van ubicando en otros lugares dan lugar a distintos órganos. El proceso de diferenciación celular. Este proceso de diferenciación celular depende de señales internas propias de la célula, factores de transcripción, por ejemplo, que prenden a los genes, en esta célula y en otras no, y también de señales de las células adyacentes, que envían señales que son recepcionadas por receptores en la membrana de esta célula y que las internalizan a través de vías de conducción de señales y terminan en ¿qué? Nuevamente en activar o no algunos factores de transcripción que van a mantenerlo para adelante. Bien, un elemento importante de esto es la segregación de la línea germinal. ¿Qué es la línea germinal? Nosotros estamos formados por un montón de células somáticas, células que van proliferando y que se van desgastando y desaparecen, no importa, pero tenemos una línea germinal, una serie de células que son las que van a dar lugar a los gametos de la siguiente generación. Y esa línea germinal es muy rápidamente aislada en el embrión y se preserva y no sufre buena parte de los cambios que ocurren con el resto del embrión. Cuando, esto es en un embrión humano, cuando llegamos al blastocito y empieza la gastrulación, un grupito de células que aparecen pintaditas en rojo a las 2 semanas, empiezan a quedar separadas y quedan así ubicadas en una determinada localización y luego migran estas células germinales primordiales, migran al interior del embrión a la zona donde se va a desarrollar las gónadas y quedan allí y luego más adelante dentro de ese tejido que se está formando la gónada comienzan el proceso de diferenciación y van a dar lugar o a los espermatozoides de la siguiente generación o a los ovocitos de la siguiente generación. Pero es importante que estas células están aparte, son las que aseguran la preservación de la especie y no sufren buena parte de los otros procesos. ¿Está bien? Entonces es bien interesante. Bien, ¿cuáles son los procesos celulares fundamentales en esto? La proliferación, el aumento, la división de las células de la proliferación. Pero a medida que las células se dividen, también se especializan. ¿Está bien? La diferenciación. Decíamos, las células hablan entre sí, se comunican. Un embrión en desarrollo no es una célula, es un grupo de células que actúan coordinadamente, que se hablan entre ellas, que se entienden, que saben qué es lo que está haciendo una y la otra al lado. ¿Está bien? Están en comunicación, trabajan en grupo, trabajan colectivamente, se mueven. ¿Se mueven por qué? Entre otras cosas porque reciben señales del entorno que les dicen hay que ir a determinado lugar. Y cuando cumplen una determinada función y dejaron de cumplirla y ya no son necesarias, pueden morir. Y pueden morir de manera programada. Como ocurre, por ejemplo, con la reabsorción de la colita de los renacuajos que veíamos al principio. ¿Está bien? Bien. Introducción terminada. Vamos